continuar la agenda, ahora vamos a invitar a Óscar Narváez, quien nos va a hablar con la conferencia El verdadero valor de los datos. Decimos que es el nuevo petróleo del siglo XXI y de ello nos va a hablar Óscar, del verdadero valor. Él tiene una maestría en Ingeniería Industrial y MBA y actualmente trabaja en Oracle. Empezó como ingeniero cloud y ahora se encuentra como gerente del equipo de Ingeniería Cloud para la región norte de Ecuador, Colombia, Centroamérica y el Caribe. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por el espacio. Esta conferencia, esta charla, sí me gusta llamarla como el verdadero valor de los datos. A veces somos bastante redundantes en decir que es el nuevo activo, pero realmente sí genera un impacto el tratar con los datos. De hecho, tanto es así que muchas veces cuando no contamos con los datos apropiados estamos tomando decisiones, damos nuestros aportes sin necesariamente tener el respaldo adecuado. ¿Y qué lo respalda? Los datos, ¿cierto? Y cuando tenemos los datos en estado crudo, una vez los trabajamos, los transformamos, se convierten en información. Al ser información es cuando realmente generamos el valor. Estos 3 puntos que estamos viendo en pantalla son ítems, son insights que los diferentes consultoras han dado, McKinsey, Forrester y nuevamente McKinsey. Bien, lo que nos están invitando realmente es a tomar acción. Es cómo otras compañías, cómo otros actores le sacan el valor y generan mayor revenue a partir del tratamiento de los datos. Pero también nos ponen un punto importante, es realmente usarlos. El 68% de los datos no se usan normalmente. Incluso muchas empresas comienzan a generar silos de información y generan mayores dificultades. ¿Cuál es la invitación ahí? Realmente a unificar la información, a enriquecer la información y tener un punto convergente de estos datos. ¿Bien? ¿Para qué? Para convertirlos. Ahora sí, ¿qué herramientas tenemos para sacarle el valor a los datos? Partamos de un concepto de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Todos los días trabajamos con inteligencia artificial. Todos los días, cuando estamos en el tráfico, pedimos Uber. ¿Qué es lo que está pasando por detrás? Está el machine learning, que está calculando la mejor ruta, en el costo-beneficio hacia nosotros. Incluso nosotros inconscientemente le estamos dando mayores parámetros al momento de decirle a Waze, decirle, bueno, yo quiero llegar a este punto, ¿cierto? En ese punto, uno le puede dar preferencias, decirle, no, quiero con peajes, sin peajes, quiero la ruta más corta, e incluso, si lo vemos en otra área, cuando uno está seleccionando vuelos, ahora uno selecciona cuál es el que menos CO2 genera. Y eso es un cálculo que se hace por detrás basado en Machine Learning. El mensaje detrás de esto realmente es que la inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, todo está en nuestro día a día. En ese orden de ideas hay que entender a diferenciarlos. La inteligencia artificial, por últimas, es el gran globo que intenta imitar de la mejor manera decisiones del que normalmente las tomaría el ser humano. Bueno, pero dentro de ese mundo que es la inteligencia artificial está el Machine Learning. ¿Qué sucede con el Machine Learning? Es el uso de algoritmos basados en ciertas características que nosotros escogemos para ejecutar. Bien, ahí entra el caso de Waze. Decimos, queremos ir de acá para allá bajo estas características. Pero hay un paso superior, que es el Deep Learning. El Deep Learning extrae esas características automáticamente y nos genera el resultado. Es decir, ya hay una mayor capacidad de aprendizaje. ¿Qué está ahí en la esquina inferior derecha? Data Science. Data Science es ese set de herramientas que nos permiten realmente explotar los datos. Bueno, aquí les traje una foto de mi perrito. Bien, cómo esa foto se convierte en un resultado. Lo que hace el Deep Learning, en últimas, es comenzar a extraer esas características del perro para decir que es un perro. Es decir, la distancia entre ojos, suele tener orejas, no tiene orejas, el hocico. Y esa extracción de las características para luego pasar a clasificación es lo que nos va a dar el resultado. E incluso la pregunta inicial fue, ¿es un perro? Pero cuando este proceso se ha repetido cierta cantidad de veces,
ya no solamente identifica que es un perro, sino que comienza a identificar razas con ciertas probabilidades. Bien, un pug es muy familiar a un bulldog. Bien, y es por eso que comienza a generar esas probabilidades. Cada vez que iteramos, vamos a tener mayor éxito y mejores probabilidades para llegar al resultado. Cuando comenzamos a pensar, es decir, bueno, ¿cómo va a ser mi proceso? Hay que entender que no todos los datos son iguales. Hay que entender que siempre tenemos a la mano, por lo general, acceso a nuestra información estructurada del ERP, nuestras facturas del cliente. Todo esto es relativamente sencillo porque es información limpia con la que estamos familiarizados. ¿Qué sucede cuando comenzamos a tratar de tratar más fuentes de información? Ahí entra datos semiestructurados. Bien, data no estructurada, donde comenzamos a ver videos, donde comenzamos a ver lenguaje natural, y esa interpretación del lenguaje natural es en concepto más difícil. ¿Por qué? Porque no soy un patrón adecuado o un patrón totalmente familiarizado. Y ahí el deep learning toma muchísimo valor, porque comienza a aprender de todas las iteraciones que le damos. Bueno, cuando hablamos de datos, tenemos que tener en cuenta que hay retos asociados a ellos. Bien, los hilos de información, el linaje. El linaje muchas veces es subestimado dentro del tratamiento de datos, pero los datos hay que entender de dónde vienen, qué transformaciones se les ha hecho y cuál ha sido el resultado. ¿Para qué? Para poder replicar. Cuando replicamos estos procesos, vamos a poder obtener mejores resultados y, sobre todo, más rápidos. Bien, hay dificultades de transformación dependiendo del tipo de datos. Muchas veces contamos con diferentes herramientas de transformación. ¿Pero qué sucede? A lo mejor no son amigables. A lo mejor la curva de aprendizaje no es lo suficientemente corta para que sea ampliamente extendida en la compañía. Y algo muy importante que también se deja muy de la mano es la semántica de negocio. Cuando estamos hablando de datos, tenemos que tener en cuenta que el vocabulario y ese significado que está por detrás debe ser transversal a la compañía. ¿Para qué? Para que todos estemos hablando de que este indicador realmente es el mismo indicador para todos. Bien, y asimismo la terminología, ¿no? Y esto es lo que nos han enseñado tradicionalmente en TI, tener un data warehouse o tener un data lake. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos un data warehouse, tenemos nuestra data limpia, bonita, curada, y cuando tenemos un data lake, tenemos data cruda, data sin procesar, data en su formato de origen. En ninguno de los dos casos estamos respondiendo las preguntas de negocio en su totalidad. ¿Qué sucede si tenemos la factura de nuestro cliente? Tenemos las transacciones de nuestro cliente, pero no entendemos el contexto en el que se desenvuelve en sus redes sociales. ¿Qué está opinando? Bajo la unión de un data warehouse con un data lake, que es una propuesta de arquitectura mucho más moderna, estamos teniendo el ciclo completo, en este caso del ejemplo, de nuestro cliente. ¿Pero qué es lo que sucede? Podemos extrapolarlo a diferentes hechos de la compañía, incluso podemos extrapolarlo a recursos humanos. Entender cómo los indicadores demográficos y cómo el ambiente influye en el attrition de nuestros empleados. Todo esto es el verdadero valor de los datos. Entender ese 360 del insight que queremos. En este caso quería traer qué datos podrían venir de entidades financieras. Para las entidades financieras, los datos externos, tasas de cambio, cómo está la bolsa, incluso con los datos internos. Bien, los datos internos, ¿qué serían? Las cuentas, los históricos, la historial crediticio, los riesgos. Cuando combinamos todos estos en un solo lakehouse, ¿qué tenemos? Mejor experiencia del cliente, una prevención de fraude, incluso podemos llegar a dar reportes de cumplimiento, de compliance de la entidad mucho más rápido, de una manera también gobernada, porque no estamos dejando silos de información. Estamos realmente teniendo un punto de convergencia para todo tipo de datos que no necesariamente se van a explotar con una misma herramienta, ¿bien? Pero sí desde la misma fuente, que eso es lo más relevante. Ahí estamos hablando mucho del repositorio, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Eso no es un silo, eso no es
está el repositorio, sino que está envuelto en un ciclo de información, donde hay que conectar todas esas fuentes. Tenemos que poder modelar los datos. Y en el modelaje no solo entra un modelo de forecasting, de predicción de ventas. No, podemos hablar de un modelo de previsión de attrition. Podemos estar hablando de un modelo de entender cuál es nuestra mejor siguiente oferta. Bien, en ese orden de ideas también es importante poder explorar posibilidades, dar herramientas a todos nuestros empleados, a toda la compañía, para que puedan explorar de la manera más amigable posible. Y ahí eso se acompaña con la experiencia de usuario. La experiencia de usuario, ¿por qué es tan relevante? Porque nos va a dar la adopción de este tipo de tecnologías. Y al tener mayor adopción, vamos a poder tener mayor transversalidad en los resultados incluso, y lo más bonito es poder colaborar y que la colaboración sea sencilla, pero la colaboración también debe ser bajo un hecho de gobernanza, donde solo se puede acceder a la información de acuerdo a su rol y a su alcance. Traje un pequeño demo, bastante corto, pero la idea es cómo esto lo podemos aplicar al día a día un usuario no avanzado. En términos generales, es un dataset que traje de recursos humanos, que trae información convencional de demográficos, cuántos años lleva en la compañía, su historia laboral, en cuántas compañías trabajó antes, cuántos hijos tiene, su distancia de la oficina a la casa, cuánto gana, tiene que viajar, no tiene que viajar. Todos esos factores que pueden influir en la toma de decisión de renunciar o no renunciar. Bien, ¿cómo podríamos empezar a hacer? Este es un historial de gente que ha renunciado y tenemos cerca de 1000 datos. Vamos directamente a esa variable, ¿cuántos han renunciado? Y le damos clic en explicar. ¿Qué es lo que está sucediendo por detrás? La herramienta está correlacionando todas las columnas que nosotros le dimos. Es un set de datos pequeños, pero está entendiendo cuántas personas han renunciado e incluso en este momento está mostrando analítica descriptiva. ¿Qué sucedió? ¿Cierto? Pero aquí estamos en un punto súper importante, inductores de clave de attrition. La herramienta vio qué parámetros, qué variables son los que impulsan más el attrition de los empleados. En ese orden de ideas, cuando tenemos esa analítica prescriptiva, podemos analizar y pensar qué variables, qué parámetros podemos mover para disminuir el attrition. En ese orden de ideas, vamos a pasar de ver qué está sucediendo, qué puede pasar, a cómo modelar esos datos, en cómo podemos llegar a un resultado diferente, de acuerdo a los objetivos de negocio que tenemos. Bien, sabemos que de verdad, sobre todo en la industria de TI, la rotación es muy alta. ¿Cómo podemos mover esas variables para que la rotación disminuya y dar la mejor calidad, ¿no? Esto fue hecho con un clic derecho dando a explicar en una variable. Bien, tenemos analítica descriptiva y prescriptiva en un solo dashboard que fue realizado realmente en cuestión de 2 minutos. Explicar y seleccionar qué variables son de interés. Lo que está por detrás es el Machine Learning que correlacionó todo. Cuando le damos este tipo de herramientas a nuestros empleados y a todas las áreas de negocio, estamos dando mucha velocidad, un time to market para los insights mucho menor. Y aparte de la herramienta adecuada, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que democratizar los datos. Eso se logra dentro de 3 pilares. Una herramienta de datos adecuada, amigable, que permita llegar y decir, clic derecho, explícame, y que la persona con su criterio de negocio logre seleccionar qué es lo importante para ellos. La alfabetización de los datos, unificar semánticas, entender que todos tenemos que hablar el mismo lenguaje a nivel de términos, incluso, y el acceso a los datos. Teniendo esto y las herramientas adecuadas, estamos generando un perfil que Gartner llama de Citizens Data Scientist. Es el usuario de negocio, pero es el usuario de negocio con capacidades de superusuario que logra realmente tener resultados sin necesidad de entender qué es el Machine Learning que está por debajo. Aplicar algoritmos, pero con su criterio de negocio saber qué hace sentido realmente para la compañía a nivel de insights.
Esta es una gráfica que nos explica que nos muestra un modelo de madurez en la analítica. Bien, estamos hablando de analítica descriptiva, analítica de diagnóstico, ¿por qué sucedió? La predictiva y la analítica prescriptiva. Ya vimos que eso es viable llegar a hacerlo sin necesidad de tener un científico de datos. Evidentemente, los científicos de datos son la mano derecha, de verdad, la explotación de datos, ellos son los genios. Pero también tenemos que empoderar a las demás áreas. ¿Por qué? Porque estamos generando un cuello de botella en esa área. La idea es que ellos se encarguen de generar ciertos modelos, pero el líder de cada área debe poder entender sus datos. ¿Qué estamos resolviendo en últimas, por detrás? Impactar al cliente, lo conocemos sus transacciones y conocemos realmente qué lo envuelve. La gestión del rendimiento, podemos reducir costos, entendiendo cuáles son los cuellos de botella. La gestión de empleados, podemos optimizar, como vimos en el ejemplo, ciertas variables que nos pueden impulsar a que personas renuncien. Y eso realmente es mucho más costoso que contratar a alguien más. Entonces, retención del cliente. Y la agilidad, poder tener información adecuada en el momento adecuado, nos va a dar agilidad. Y la innovación, hay un punto muy importante, que es la integración con partners digitales. Hemos visto cómo las fintech están por todo lado y eso es muy bueno, pero tenemos que saber trabajar con el valor de ellos. Y el valor de las fintech está basado en los datos, colaboremos con ellos y eso es bajo el modelo de gobernanza, exposición de datos y todo en un ciclo de seguridad, ¿no? Yo traje 3 casos de éxito bien interesante. ¿Qué hizo Experian en Brasil? Experian en Brasil generó nuevos modelos de negocio, logró reducir sus costos de tal manera que pudo ampliar su presencia del mercado en otras áreas, en otras regiones, en otros países, donde los costos eran más retadores. ¿Qué hizo el BBVA? El BBVA usó algoritmos de análisis de comportamiento para entender cómo hacer sus campañas de forma directa. Una campaña de mercadeo se lanzaba una vez, pero esa misma campaña se hacía realmente 200 veces, con diferentes variables, donde el mismo mensaje se personalizaba, realmente se hiperpersonalizaba para cada uno de sus tipos de grupos de interés. ¿Bien? Y el Clarín. El Clarín es un periódico en Argentina que quiso cambiar su modelo de negocio. Ya entendieron que el papel no necesariamente está presente en las nuevas generaciones. Generaron contenido digital y lo apalancaron con campañas, con anuncios, pero todo esto entendiendo quiénes van a ver ese contenido digital. Muchas gracias por el espacio. Realmente la invitación en últimas de esta charla es explotar sus datos de la mejor manera, empoderar a sus usuarios de negocio y dar el mayor valor, incluso usando plataformas de bajo costo, pero sí gobernadas y que nos permitan acceder. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta aquí que nos hacen, a ver si la podemos responder en los 2 minutos que nos quedan. Cuando se usa Deep Learning y Data Science en una empresa, ¿no sería más práctico manejarlo en la nube por la capacidad y el volumen de información que se maneja? Correcto. Esa pregunta está perfecta. Cuando se usa Deep Learning y Data Science, estamos hablando de conceptos generales. Cuando uno lo usa en la nube, uno entra en una plataforma en donde tienes espacio virtualmente infinito para que tu data lake crezca con toda la información y todo tipo de información. Y usar ese data lake en la nube significa que tú puedes usar herramientas de data science enfocadas a visión, a procesamiento de lenguaje natural por demanda. El uso de la nube ahí es el mejor caso de uso, porque tú vas a aprender y a pagar según tu necesidad y según el caso de uso. Súper. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.